Es Irak, año 2006. Un pelotón de la Navy SEALs estadounidense está en plena misión de vigilancia. Todo parece rutinario hasta que no lo es. La operación se tuerce en territorio insurgente y aquí es cuando estalla la tensión. Una guerra sin filtros, sin épica artificial y sin héroes claros. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y les recuerdo que si les gustan aquellas películas que los ponen en contra de la pared, los ponen a pensar y también en situaciones incómodas, entonces este canal es para ti. Así que te invito a suscribirte, activar la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Pues y ahora sí, vamos a hablar de una película que está en cartelera y que deberías de ver. Así que si no está en tus planes, por favor agarra tu trasero y ve a la sala de cine más cercano a tu ciudad, la cual lleva por título Warfare. Es una película que está codirigida por un ex marín, el cual se llama Ray Mendoza, y por supuesto el genio Alex Garland. Así que sin más, comencemos. Warfare no es una película de guerra cualquiera, no tiene discursos patrióticos ni música épica acompañando a soldados corriendo en cámara lenta. Acá hay polvo, miedo, confusión y sobre todo tensión. El enfoque es casi documental, con una cámara que te mete adentro del conflicto. Y sí, los primeros 10 minutos son lentos, pero es como si te estuvieran diciendo: siéntate bien, agárrate fuerte, porque lo que viene no te va a soltar. Y lo que más me gustó fue esa mezcla explosiva entre realismo sucio, sonido envolvente y una tensión que no para de crecer. Las explosiones no son solo ruido, cada ráfaga, cada aeronave sobrevolando, cada disparo se sienten como un golpe en el pecho. La fotografía es brutal. Todo está bañado en tonos desérticos, ásperos, como si el aire mismo estuviera contaminado de guerra. Y la acción está milimétricamente medida. No hay excesos. Todo ahí está por una razón. Al director Alex Garland ya lo conoces de Civil War y Ex Machina. Es un director que nunca va a lo obvio. Warfare nace de la experiencia personal de Ray Mendoza, un ex marín y codirector. Es su visión, su memoria y su verdad, y eso realmente se nota. Y ojo con esto, el elenco es una joya. Todos están en situación, pero voy a mencionar algunos nombres. Will Poulter, siempre intenso y preciso. Joseph Quinn, que sigue demostrando que es mucho más que Stranger Things. Y en menor medida, pero no menos importante, se encuentra Cosmo Jarvis, que aporta tensión con su mirada cargada. Todos están muy bien dirigidos y aportan a esa atmósfera cruda, tensa y muy realista. Por eso la cinta no se detiene a contarte quiénes son los personajes o qué sienten en su interior. Esto es una misión, punto. La cinta no pierde tiempo en rodeos ni en evoluciones emocionales. Hay un objetivo claro, un equipo y una serie de obstáculos brutales que aparecen en el camino. Es como vivir una partida intensa de un videojuego cooperativo en modo realista extremo. Lo que más impacta más allá de lo visual es el sonido, los disparos, las aeronaves, las explosiones. Todo suena con un nivel de realismo que te mete en el campo de batalla. Además, hay momentos donde se refleja el vínculo entre los soldados, el liderazgo, la debilidad, la masculinidad tóxica y el desconcierto. Pero lo más interesante es que Warfare no hace juicios morales. Acá no hay buenos ni malos, no hay bandos glorificados, solo guerra, solo caos. Y si hablamos de lo negativo, algunos van a sentir que le falta drama interno, que los personajes no tienen desarrollo emocional profundo.
A mí eso no me molestó tanto porque siento que eso es parte del enfoque realista. Una situación así no hay tiempo para confesiones, es misión, ejecución y supervivencia. Para la fecha de publicación de este video y según el sitio de Rotten Tomatoes, esta película obtuvo un 93% de aceptación tanto de la crítica especializada como de la audiencia, y de verdad yo no los culpo. En mi opinión particular, esta película es una, por supuesto, manito arriba. Para mí es un 8 sobre 10 y muy sólido. Para mí, Warfare es adrenalina pura, sin adornos ni clichés. Además, su duración es perfecta, no le sobra ningún minuto. La película comienza, te atrapa y termina sin flaquear. Entonces, con todo esto expuesto, ¿te llama la atención? Déjamelo saber en los comentarios qué piensas de esta película, si ya la viste, si tienes una opinión parecida o también si tienes una opinión distinta a la mía. Todos los comentarios son bienvenidos. Lo que sí debes hacer es regalarme un like, sígueme en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a este canal para más contenido como este. Y será hasta una próxima película. Bye.